Tapalo con Radio en M24. Y si hablamos de refugios, pocos refugios como el mar, como ya vino diciendo la audiencia, vamos a empezar a meternos un poquito con este tema. Estamos con Andrés Milesi, que es biólogo marino, ha hecho estudios de posgrado en biología marina, en oceanografía, en México, en Chile, en Argentina. También trabajó en los institutos nacionales de pesca, tanto de Uruguay como de Argentina, y además es representante de la Organización para la Conservación de los Cetáceos, particularmente de la campaña Océanos Sanos, una campaña que busca concientizar sobre un uso sostenible del mar, tanto a nivel social como ambiental, y nos acompaña en este momento Andrés Milesi. Entonces, bienvenido, Andrés. Gracias, buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien. Veníamos hablando de... en la primera media hora, no sé si habrás escuchado, pero veníamos hablando de los refugios y el océano es uno de los lugares que más se usa como refugio. Vos como... De conexión, sí, ¿no? de conexión. ¿A vos como académico seguís manteniendo ese vínculo más espiritual con el océano o ya quedó un poco de lado? No, eso es lo que te mueve para, o al menos hablo en mi persona, lo que me movilizó para realizar los estudios, ¿no? Si bien soy nacido en Fraiventos y el río fue en mis primeros años ese refugio y ese patio trasero, digamos, cuando uno conoce la inmensidad del mar y del océano, queda perplejo, ¿no? Entonces, eso te moviliza para estudiar y después que estudias estás inmerso en él todo el tiempo. Entonces, cuando yo me voy a trabajar, me voy al océano, o es la idea que uno cuando se vaya a trabajar vaya al océano o a la costa. Entonces es como cumple las dos funciones, ¿verdad? El trabajo, ahí estaba escuchando yo a algunos oyentes de ustedes, cumple las dos funciones, es el trabajo y es el refugio a la vez. Es alucinante. Qué lindo, es alucinante porque me gusta de las dos formas, ¿no? Como trabajo y como a la vez como conexión con nuestro planeta. Y hablaste ahí de tu vínculo. ¿Cómo entendés que es el vínculo de Uruguay con su agua en general o con sus océanos en particular? Alguna gente a veces dice como que estamos un poco de espalda al mar, que a pesar de estar muy, muy de frente, más allá de la parte recreativa y de turismo, no le damos tanta pelota. ¿Cómo evalúas vos este vínculo de Uruguay con el océano a todos los niveles, social, histórico, cultural, productivo? Sí, en realidad sí, es algo ya como sabido, ¿no? Que es esa frase de espaldas al mar. En casi todo el Uruguay te diría que estamos de espaldas a nuestros cuerpos de agua. Es muy loco ir a la Rambla de Fraiventos, por ejemplo, te pongo algo típico, y los bancos están mirando para la gente que pasa y no para el río que tenés a tus espaldas. O sea, más gráfico que eso imposible. Tendrían que ir a ver a Fraiventos, no sé si conocen. Sí. Bueno, no me había dado cuenta de ese detalle igual. ¿Es algo típico de Fraiventos o en las otras ramblas del litoral también es común que sea así? Te diría que es un denominador común. Y esa visión que tenemos desde un río también la tenemos con el océano. Hoy en la actualidad tenemos más territorio marino que terrestre. Mira. Uruguay pasa a ser un país de mar, ¿entendés? Porque tenemos 220.000 kilómetros cuadrados de mar, de territorio uruguayo, y 176.000 o por ahí de tierra. Y entonces su producción, sus industrias, todo lo referente a Uruguay siempre ha estado involucrado en la parte terrestre, ¿no? Y todo ese territorio es nuestro y lo tendríamos que aprovechar de una u otra forma. Entonces, solamente nos acordamos, y no quiero ofender a nadie, ¿no? Nos acordamos en verano cuando vamos al mar y lo vemos y lo disfrutamos, pero después estamos como que siempre mirándolo de lejos, ¿no? Otros países tienen una cultura, por ejemplo, con la gastronomía, por decirte Chile, México, Perú, basada en productos del mar, ¿no? Entonces, eso nosotros no lo tenemos, o lo estamos desarrollando, o se hacen esfuerzos y siempre seguimos con el asado y con la carne
y con esa cultura, ¿no? Que obviamente viene de mucho más tiempo. Andrés, Pero no es imposible, hay que cambiarlo, hay que ir buscando de la vuelta. Ahí va. ¿Y cómo te imaginas un país de frente al mar? ¿Cómo sería para un país como Uruguay, evidentemente? Además de estas cosas de gastronómicas, por ejemplo, ¿qué otras cosas tendría un país como Uruguay mirando al mar, teniendo un vínculo más estrecho con sus aguas? Y particularmente es conociéndolo, o sea, que la gente, la mayor parte de la gente conozca lo que nosotros conocemos, o lo que un grupo de pescadores o de científicos o de personas que viven relacionadas al mar conocen, lo hermoso que es. Te puedo asegurar que un gran porcentaje de nuestra población no conoce lo que es el mar, ni conoce las riquezas, ni sus especies, ni la cantidad de tiburones, de rayas, de peces, de medusas, etcétera. Entonces, primero hay que conocerlo. Y en eso estamos nosotros, ¿no? De tratar de visualizar algunas de las bellezas que tenemos naturales, para obviamente, no sé si primero conocerlas, obviamente después disfrutarlas, y en otro paso que viene a posteriori es conservarlas, porque lamentablemente el ser humano todo lo que toca lo trata de destruir, ¿no? Entonces también tenemos que hacer un esfuerzo de conocer, valorar y conservar. Entonces, en este sentido, me parece fundamental dar a conocer nuestras bellezas. Claro. Decirle a un guricito o a una guricita del interior del Uruguay que tenemos más de 50 especies de tiburones, más de 700 especies de peces reportadas en Uruguay, 700. Entonces, esas cosas, medusas, tortugas, ballenas, delfines, etcétera, y esas cosas que a veces las vemos en un documental del exterior, acá las tenemos. Claro. Entonces, primero es eso, conocerlo, y después, si se puede, disfrutarlo, obviamente, y después de disfrutarlo, tratar de conservarlo para nuestras futuras generaciones. Eso me imagino yo con mayor apuesta a la ciencia. Hoy tenemos un barco que ha cumplido más de 30 años, un barco de investigación en Aldebarán, que tiene 30 años, que vos podés decir, bueno, 30 años no es tanto, sí, pero ya en 30 años la ciencia avanzó muchísimo. Podríamos tener un barco oceanográfico para investigar nuestros mares y no lo tenemos, mejores salarios, más cantidad de científicos, más cantidad de institutos. La ciencia no es un gasto, es una inversión, y se ha observado ahora con lo de la pandemia, ¿no? Han visto que la ciencia no fue un gasto, sino que fue algo alucinante para responder de una forma efectiva, por ejemplo, a los test de PCR. Entonces también el océano necesita esa inversión, necesita esa mirada desde las políticas de Estado. Andrés, más allá de estas cosas que estás hablando, el océano también cumple algunas funciones importantes para la vida cotidiana, que son parte de visibilizar cuál es el rol que cumple y que no es una cosa separada de la tierra, digamos. No es que nosotros vamos hasta que mojamos las patas en la orilla y después empieza algo que no nos influye. ¿Cuáles son para vos, a la hora de entender la importancia del océano, las cosas que hay que tener en cuenta como funciones importantes del océano para la vida cotidiana de los seres humanos? Mirá, el océano nos regula, el clima, por ejemplo, en Uruguay está regulado muy fundamentalmente por el océano, por la temperatura del agua que tiene. Eso te lo regula, toda la dinámica climática costera te la está regulando el océano. O sea, no lo valorás, pero hay una masa de agua más cálida en estos momentos en nuestras costas que está regulando totalmente este otoño bastante atípico, ¿no? Ahora ha bajado un poquito la temperatura, pero hasta hace 2-3 días estábamos hasta en remerita. Yo estoy en La Paloma y el viento era cálido. Entonces regula cosas básicas que no nos damos cuenta en la cotidianidad. Ya me metí en un problema con la palabra. Cotidianeidad. En lo cotidiano. Ahí va, perfecto. Y eso, por ejemplo, pero también, además de regularte el clima en Uruguay, también genera oxígeno. El océano genera más oxígeno que la selva del Amazonas. No con esto que se malinterprete y dice, bueno, vamos a talar todo el Amazonas. No, dejá el Amazonas también, obviamente,
pero el océano con la producción primaria, con su fitoplancton, genera más oxígeno, ¿tá? Y gracias a ese oxígeno es que tenemos la Tierra. También genera todo lo que es el efecto invernadero natural que tenemos, ¿tá? Y que hace posible la vida en la Tierra, si no fuera por el calor y la energía que guarda el océano. Además, obviamente, de ser una de las fuentes de alimento fundamentales para el mundo, y en algunos lugares es la fuente principal. No tienen vacas, entonces tienen peces, algas, crustáceos donde lo consumen. Y además de todo eso, también nos brinda transportes, turismo, y también nos brinda la parte de minerales, o sea, de la explotación minera. Es completo el ciclo que o todo lo que nos da el océano, ¿verdad? Y Andrés, hablabas no solo del conocimiento de todas estas cifras y los datos que nos traías en cuanto a las especies y a la superficie que implica. ¿Cuáles son las principales amenazas que se están viviendo hoy en día en cuanto a esa conservación que decías que bueno es importante conservarlo? ¿Cuál es la mayor lucha que hay? Son varios frentes. Imagínate que desde una pequeña organización como es OCC y con su programa Océanos Sanos, y ahora un proyecto binacional entre Uruguay y Brasil que se llama Un Solo Mar, intentamos atacar 2 o 3 problemas, pero hay muchos. Uno de ellos es la pesca ilegal, por ejemplo, que se captura ilegalmente recursos marinos que usualmente son de otro país, y bueno, no hay medidas regulatorias para eso, entonces estamos tratando de visibilizar el problema de la pesca ilegal. El otro problema es la captura de animales que están en peligro de extinción, como por ejemplo mamíferos marinos, tortugas, tiburones, con artes de pesca más selectivos, tratando de que la gente capture, pero capture ciertas especies que no tienen problemas, ¿tá? Ese es otro problema. Y también apuntando a la generación de áreas marinas protegidas en nuestro país y en nuestro territorio. Esos son los problemas que nosotros atacamos, pero no desconocemos otros problemas, como por ejemplo la contaminación con agroquímicos, que obviamente empiezan en nuestros campos, pasan por nuestros ríos y terminan en nuestros mares. Claro. Es lógico. También por la contaminación de plástico, que empieza con alguien que tiró una botella y que no la recicló en Artigas, Rivera, Tacuarembó, por decir un lugar, y termina en nuestro océano. Entonces eso también es un problema. No lo estamos nosotros desde la organización atacando, pero sabemos que existe. Entonces el problema es el hombre, obviamente, y sus malas actitudes y sus malas acciones que repercuten. Todo lo que hacemos todos los días muy probablemente repercutan en nuestro océano, en nuestro mar. Basta con que ustedes, con cualquiera de los oyentes, haya caminado por las playas del Uruguay y se van a encontrar con una botella, con un pedazo de red, con un pedazo de plástico, con una bolsa, y ahora la nueva con un tapabocas en desuso. Claro. Entonces hay que fijarse en eso, hay que tener acciones mínimas diarias de conciencia, digamos, ciudadana, ambiental o lo que fuere, para evitar esas acciones, ¿tá? Es un enemigo grandísimo y muchas veces silencioso, ¿no? Y ya te digo, nosotros somos una pequeña organización, estas cosas tendrían que ser de política nacional, ¿tá? Y eso es lo que a veces apuntamos. Por ejemplo, apuntamos al desarrollo de áreas marinas protegidas, apuntamos a visibilizar el problema de la pesca ilegal que tenemos en nuestro país. Claro, Andrés, ahí antes de retomar esto de la pesca y de las amenazas, varias veces has usado, y en el sitio web de ustedes también está, la idea de que las áreas protegidas sean social y ambientalmente sostenibles. ¿Qué implica esa doble sostenibilidad? ¿Qué implica sobre todo la pata social, que es una parte que por ahí no he tenido tanta oportunidad de profundizar, o que capaz que es un concepto que no estoy tan acostumbrado? Uno siempre tiende a pensar que es como, bueno, ambientalmente sostenible, pero hay una pata social también en eso. Totalmente.
Porque si yo te comento de que en esa área marina protegida van a pescar algunos, valga la redundancia, pescadores, y nosotros no, o sea, el Estado prohíbe su ingreso, hay que tratar de hacer una negociación y que ellos sean los principales actores de estas áreas protegidas. Y que la parte social sea valorizada, obviamente. En muchas partes del mundo, los principales actores de las áreas marinas protegidas, los que incluso las cuidan, son los propios pescadores. Hay un compromiso de cada uno de ellos en cuidar y preservar, y en utilizar lo que es necesario, sin depredar. Entonces la pata social obviamente que siempre va a estar. Mira, ayer hablaba con un grupo de pescadores deportivos que hacen caza submarina, y ellos en sus estamentos, en sus estatutos y en su comportamiento tienen herramientas de manejo, ¿tá? Que yo les decía, esas son herramientas de manejo sumamente interesantes. No podés agarrar más de tantas piezas, no podés agarrar piezas de un menor tamaño, es decir, ellos están regulándose entre ellos, pero para el beneficio obviamente de ellos, pero de los demás también. Y muchas veces, no todos, pero muchas veces, la naturaleza del hombre es depredar por depredar y por hacer daño. Ya te digo, no es todos, pero la mayoría, para no caer en generalizaciones odiosas, tienen ese comportamiento de depredar. Entonces la parte social obviamente que tiene que estar, pero con la parte social involucrada, con un manejo desde abajo, no solamente con legislaciones desde arriba. Hay que regular, obviamente, ahí tiene que haber legislación, pero la gente se tiene que comprometer. Eso es lo que estamos buscando, el compromiso de la gente. Yendo a nuestro... Perdón, que te interrumpí. Sí. No, por favor. Yendo a nuestro país, cuando estabas hablando de que se marcan zonas, áreas de trabajo como para la conservación marina y para el trabajo por parte de la organización, ¿cuáles son esas áreas y esas zonas dentro de nuestro país en las cuales se está trabajando? Bien, muy bueno. Nosotros presentamos 2 áreas marinas a proteger. Una es, y la gente a veces se sorprende con el término, tenemos corales. Los corales no son propios de los trópicos, sino que hay corales de aguas frías. ¿Cómo? Contame dónde, por favor. Claro, tenemos un tipo de corales que están en gran profundidad y Mira. en aguas frías, ¿tá? Están enfrente a Uruguay. Es una parte de su distribución que arranca en Brasil, sigue en nuestras aguas y va también un poquito para aguas argentinas. Y esa zona, además de tener a los corales que generan unas estructuras, obviamente, que son muy delicadas, particulares, de baja tasa de crecimiento, generan un lugar ideal para crecimiento de peces y otros organismos, ¿tá? Entonces, esa parte la estamos... en base a investigaciones de varios años, la hemos propuesto como un área prioritaria para conservar corales de profundidad en el mar uruguayo. Y la reciente propuesta que hicimos fue Isla de Lobos, que ya estaba como algo a proteger, Isla de Lobos, y unos bajos o lugares donde hay obviamente baja profundidad y unos arrecifes rocosos cercanos a Isla de Lobos y que se continúan en una franja paralela a la costa que se llama Banco del Cabezón o Banco del Pez Limón y Banco de Mejillones. Esas zonas tienen una gran diversidad de peces, crustáceos, mamíferos, tortugas, etcétera, y que la propusimos también junto a la red ambientalista de Uruguay, el Foro Mar Patagónico, como área para ser protegida. ¿Hay otras áreas? Sí, hay otras áreas. Pero bueno, nosotros propusimos esas 2 y estamos esperando contestación desde el Ministerio de Ambiente para ver cómo va ese trámite, digamos, para que sean involucradas dentro de lo que es el SNAP.
Qué impresionante todas las zonas que estás diciendo y me siento una inculta de nuestras propias aguas, de todo lo que hay por conocer, todo lo que hay por descubrir y que, como decís vos, están nuestras aguas y a veces pensamos que, está en un documental de National Geographic, pero también lo tenemos acá claro, cerca. Bueno, por eso también National Geographic se fijó en esto. Eso mismo. Contanos un poco, Andrés, la experiencia esa con National Geographic. Para los que no saben, a fines de marzo, si no me equivoco, National Geographic estuvo filmando con ustedes algo sobre la profundidad de los océanos uruguayos. ¿Cuál es la importancia de ese registro? Ahí sí lo van a poder ver y ahí sí le van a dar. Nos vamos a asombrar, pero no, tenemos la primicia acá en M24. Sí, National Geographic hace esto, ¿no? O sea, documenta, investiga y trata de proteger a través de un proyecto o de un programa. Un proyecto es Pristine Seas, océanos prístinos. En este caso vino una pequeña delegación con camarógrafos y con el director de este proyecto a nivel Latinoamérica, que es Alex Muñoz. Y bueno, ellos lo que vinieron fue para esto, para tratar de documentar nuestras bellezas con una tecnología que por el momento no la tenemos en Uruguay, y ojalá que vengan otra vez y traten de mostrar otras zonas, otras áreas, y con mayor presencia, o sea, con mayor tecnología de la que vinieron. Ahora vinieron, digamos, como en un primer muestreo piloto, digamos, ¿tá? Todo lo que sale o va a salir de este documental va a ser mostrado, obviamente, para sensibilizar no solamente a la población uruguaya, sino también a la población mundial. Ellos tienen una red, obviamente, de difusión a nivel mundial que va a poner a Uruguay en los primeros planos, ¿no? Y además de mostrar, sensibilizar, analizar, es tratar de que Uruguay tome decisiones políticas de Estado que permitan proteger estas bellezas que tenemos. Para mí fue un honor, un sueño cumplido el haber estado en esa expedición que participó la Armada, a la cual le agradecemos muchísimo, no solamente con el barco que fue el Row 23 Maldonado, sino toda la tripulación, excelente, desde el cocinero hasta el capitán, impecable todo. Después también participó la DINARA, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, la DINAMA, Dirección Nacional de Medio Ambiente, el SOMA, Servicio Hidrográfico de la Armada, y bueno, participó también Carumbé, la ONG Carumbé, y obviamente nosotros. Creo que no me olvido de nadie. Es como las entregas de los premios, ¿viste? No te puedes olvidar de nadie. Un saludo a todos. Un saludo a todos los que me conocen. Claro, la verdad fue alucinante porque para mí fue un sueño cumplido me imagino. De ver y estar ahí con ellos y ver esa metodología que yo la verdad no conocía o la conocía solamente por documentales, y ver las bellezas de nuestro mar, que ya las habíamos visto mucho de nosotros, pero no de la forma que se muestra con una filmación espectacular. Claro. Con este mar que tenemos alucinante, estábamos a 120 millas de la costa, es decir, unos 240, 250 kilómetros de la costa, y teníamos un agua transparente, verde, alucinante, con 26 grados de temperatura. Y eso es normal para la gente que, tiene la posibilidad de embarcarse o que se ha embarcado, que es muy poca, pero eso es nuestro y eso no lo conoce la mayor parte de la gente. Claro. Andrés, estamos transitando acá con Andrés Milesi los últimos minutos de esta charla, representante de la campaña Océanos Sanos. Sabes que hace un tiempo, supongo que lo habrás podido ver, no me quiero ir de esta charla sin hablar un poco de la pesca, pero se estrenó el documental Seaspiracy, un documental que estuvo en Netflix, no sé si lo pudiste ver. Sí, obviamente. Claro, sí. Se ha hablado bastante y el documental tiene como una conclusión muy general, digamos, sobre el uso de los océanos, y que voy a generalizar un poco para que nos ayudes a pensar, que básicamente termina con la idea de que el mayor problema para el ambiente marino son
no los plásticos específicamente, sino en particular la industria de la pesca, no la artesanal, sino la pesca industrial. ¿Vos pudiste verlo? ¿Qué opinión te generó? ¿Cómo es ese planteo? ¿Qué representa para ustedes? Claro, la historia es esa, que ese documental lo que hace es que vos hoy estés hablando, yo esté hablando, los científicos estemos hablando, y es eso, ponerlo en debate. Entonces cuando tú lo pones en debate lo visualizas y la gente mira un poquito para ahí. Eso es para mí el objetivo fundamental de un documental. Puede estar sesgado para un lado, puede estar sesgado para el otro, pero hay conceptos muy interesantes en ese documental que hay que mirarlo y hay que verlo, y obviamente que hay cosas que la gente capaz que no entienda o no comprenda. Dentro de la línea general a mí me gustó muchísimo, es muy... ¿cómo decírtelo? Es muy amarillista, obviamente, porque te dice, bueno, no hay que consumir pescado, no hay que capturar, etcétera, etcétera. Pero están hablando, como vos decías, de las grandes flotas internacionales. ¿Y cuáles son los conceptos que sí subrayarías? Digamos que cuando lo veas te parece que la gente que ya lo vio o la gente que lo va a ver porque estaba al alcance ahí en Netflix, te parece que tiene que retener de lo que traslada el documental. A mí... uno de los que más me encantó, digo, por la visión así que tienen, es la filmación de cuando pasa una red de arrastre, por ejemplo, y va barriendo todo el fondo, y toda esa documentación de cuántas veces se ha arrastrado en un área particular, y el poder de pesca que hay, con barcos, con navegación satelital, con sonar, con una ciencia arriba de esos barcos que no le dan escapatoria a los peces. Y ese poder de pesca que pasó de los primeros pescadores que agarraban con red o con una rampa o con un arpón a lo que son los barcos hoy de pesca, ese concepto, esa imagen me fascinó. Obviamente que hay algunas cosas, la sobreexplotación me parece que es algo que está pasando. Más del 50% de las poblaciones de peces a nivel mundial están sobreexplotadas, y los pronósticos no son muy buenos, si se sigue con esta tendencia. ¿Qué pasa? Muchos países desarrollados, ¿tá? por no nombrar a ninguno y que nadie se ofenda, del hemisferio norte, ya no tienen más peces y vienen para nuestro lugar donde sí hay peces. ¿Qué pasa? Los estados mismos les dan subsidios a esas empresas para el combustible, para impuestos, etcétera, para que vengan a capturar acá y les sea rentable la captura. Entonces, ellos apuntan esos subsidios. Olvídate de que esas flotas, para economizar gastos, tienen gente que es utilizada como esclavos en pleno año 2021, y esclavitud a bordo de esos barcos. Les pagan poco y si no te gusta los tiran al agua, que también está en algunas imágenes esa situación. Entonces, ese tipo de pesca depredatoria con altos subsidios por gobiernos es lo que está mal. La pesca artesanal es el futuro, no lo digo yo, lo dice el científico más reconocido a nivel mundial, que es Daniel Pauly. El futuro es la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque trata de conseguir un buen producto, más fresco, atrapado usualmente con métodos más amigables al medio ambiente y no con redes de arrastre que generan impactos no solamente a las especies sino también al ambiente. Pero creo que me gustaría que lo vieran, o sea, que la gente viera ese documental, que saque sus propias conclusiones y que lo debata. Entonces, ahí en el debate es donde uno se enriquece. Hay científicos, ya te digo, que dicen que es muy amarillista, hay otros conservacionistas que dicen que no, que está muy bien, y la lucha está ahí. Lo que más rescato yo es el debate que se ha generado con este documental. Y obviamente que esta situación en Uruguay no pasa, no tenemos grandes flotas y subvencionadas por el Estado. Pero sí hay una decadencia de la flota industrial uruguaya, yo creo que también con una falta de tecnificación, una falta de ciencia a bordo, que ha generado que la flota uruguaya se haya
digamos, atrasado o esté muy atrasada con lo que respecta a flotas internacionales. Eso es lo que yo te puedo decir. Bien. Me encantaría que lo viéramos en ese momento y parar y decir, mira, este concepto es tal, o esto, presta atención, porque la verdad que está muy bien filmado, obviamente, y bien. Tiene eso, ¿no? Que tiene que vender, obviamente. Sí, exactamente. Bueno, queda hecha la recomendación. Andrés Milesi, biólogo marino, representante de la campaña de Océanos Sanos, muchas gracias por este ratito en Tapalo con Radio. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos ahí los que están escuchando. Bien, para la gente que nos pregunta, se escribe, se llama Seaspiracy, se escribe S-E-A, como mar o como océano en inglés, S-E-A-S-P-I-R-A-C-I. Pero si ponen documental de pesca en Google, seguro que les va a salir primero que nada, y ahí pueden copiar el título del documental. Para todos los que le mandaron mensajes también para Andrés, para la gente, por ejemplo, de la Asociación Civil de Nativos de Punta Negra, que escribe a través del Halo. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con más Tapalo con Radio. Primero una pausa y después nos queda muchísimo por delante. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto.